Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jófele, a Mili Pioletti. Yo soy Juan Gentil. Estamos grabando este nuevo capítulo entre elecciones, con lo que dejó el superdomingo electoral de 4 provincias de la Argentina y en la previa de la elección en la ciudad de Buenos Aires, una elección que lógicamente tiene ecos en la discusión nacional porque están compitiendo las principales fuerzas que dan la pelea en la arena política y los resultados al día de hoy están completamente abiertos. Si bien hay una suerte de guerra de encuestas, como habitualmente ocurre en la previa de las elecciones, al día de hoy creo que nadie puede asegurar con total, digamos, sin riesgo de equivocarse, quién va a salir primero, quién va a salir segundo y quién va a salir tercero. Ahí está la principal incógnita, más allá de que lo que se debate son cargos en la legislatura porteña. La lectura posterior del día lunes va a tener que ver con si salieron fortalecidos o debilitados los principales actores, que son La Libertad Avanza, el peronismo y el PRO, el partido de Mauricio Macri. Venimos de los cierres de campaña en estas últimas horas, acaban de bajarse de los escenarios los Penato, Macri, Leandro Santoro, un día antes Adorni junto con Milei, con toda la carne al asador, ¿no? del Gabinete Nacional allí en Recoleta, y también el resto de las opciones que aparecen en principio muy atrás de ese primer pelotón, pero también es interesante ver cuánto daño le van a hacer esas suertes de listas blue, ¿no? Que hay, tanto en el peronismo como en el oficialismo nacional y también en el PRO, ¿no? Las tres principales fuerzas tienen sus variantes B, quienes, bueno, expresen un apoyo crítico, no sé, bueno, podemos charlar qué significan esas listas, pero lo central es qué es lo que va a pasar en el domingo en la ciudad de Buenos Aires, quién sale primero, quién sale segundo, quién sale tercero, y si las estrategias nacionales que están poniendo en juego se revalidan o no, ¿no? Eso en líneas generales. Algunas ideas que dejó también el domingo de Salta, Jujuy, San Luis y Chaco, del fortalecimiento de los gobiernos locales, distritales. Bueno, en este caso va a ser, en principio, no, uno diría, hay que ver qué le pasa al PRO en la ciudad, ¿no? Que es el oficialismo. También La Libertad Avanza, si puede instalar, afianzar su marca electoral, su partido o no. Y también el PRO, si logra sobrevivir. Bueno, después el radicalismo ahí, no sé, está en una estrategia que es difícil de comprender. Bueno, me gustaría escucharlos un poquito cómo están viendo estas últimas horas antes de los comicios del domingo. Me gustaría que este episodio no muera después del domingo, entonces está muy bien pensar qué va a pasar el domingo, pero también abro el paraguas a qué va a pasar después. Y dejo de lado por un ratito, por lo menos en esta primera intervención, a La Libertad Avanza, que me parece que es un capítulo posterior. ¿Qué va a pasar con el PRO si pierde efectivamente? Bueno, perder va a perder porque no está primero en ninguna encuesta. Creo que eso se puede asegurar, a menos que sucedan cosas extraordinarias, que no lo descarto en este país, pero bueno, no pareciera ser el escenario más probable. ¿Qué pasa con el PRO, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional? Y con la pregunta de qué pasa con Macri y Mauricio, o sea, qué pasa con su figura puntual. Me lleva a pensar, ¿Macri está obligado, si pierde el PRO el domingo, a ser senador en octubre? O, porque si no, ¿qué pasa con él? Sí, sí, interesante. O Esa se tiene que ir a la casa. Y O juega todo en octubre o se tiene que ir a la casa. Bueno, mal de casas no anda. Bueno, de propiedades va bien. Si no le puede pedir arrendando. Él no quiso ser candidato ahora, no quiso ser candidato en el 23. Bueno, pero tiene margen de no ser candidato en octubre si pasa lo que creemos que va a pasar, que es que no ganen su partido en la ciudad por primera vez en 18 años. Sí, interesante. Pregunta de ese lado por el PRO. Y después, si gana Santoro, da lo mismo si gana con los 25 puntos de siempre a que si gana con otro porcentaje, porque digo, gana Santoro con 24 y 25% como están dando algunas encuestas. ¿Eso es bueno para el peronismo? Sí, entiendo que sí le gana al gobierno local y al gobierno nacional, pero quiere decir que el peronismo sigue sin crecer un poco en la ciudad y que sigue teniendo su porcentaje, el que viene teniendo por lo menos en los últimos años. En el balotaje tuvo un poquitito más, porque bueno, Massa sacó un poquito más, aunque perdió en casi todos los, creo que en todas las comunas, pero es un triunfo para el peronismo sacar, aún saliendo primero, el mismo resultado que siempre. Bueno, dos preguntitas que me hago para empezar, para pensar más allá del domingo.
para pensar en las fuerzas políticas. Hay algunas cuestiones del domingo que son particularmente interesantes para pensar la política nacional, no porque las elecciones sean de la cava y nuestro porteñocentrismo nos lleve a ese análisis, sino justamente porque los espacios que después se ven reflejados en las elecciones nacionales están compitiendo todos en esta elección, ¿no? Cuando vemos las elecciones provinciales de la semana anterior, no se reflejan de la misma manera los partidos que después van a competir por la presidencial, porque tenemos gobernadores que juegan de una forma más mixta entre una oposición dialoguista y un oficialismo medio cercano, porque en algunas provincias la representación del peronismo no es la misma que después tiene a nivel nacional. Le ha ido muy mal en varias provincias, la semana pasada en Jujuy, en Salta. En Chaco no le alcanzó, la elección de Capitanich quedó lejos. Entonces, esta elección sí representa, si se quiere, a los espacios que van a competir después en la presidencial de una forma un poco más fiel, ¿no? Están ahí, se expresan, van con su boleta, con su nombre, con el nombre de los partidos. Si se quiere, el radicalismo queda un poco más bajo, pero la verdad es que tampoco nos parece que hoy el radicalismo tenga un candidato presidencial mucho más fuerte. En los últimos años ha sido furgón de cola de Juntos por el Cambio, espera a ver qué define Macri cada elección para después sumarse ahí. Entonces, bueno, ese reflejo lo vamos a ver. Me interesa para que sigamos conversando lo de Macri, no me voy a meter a fondo ahora, en un ratito lo agarro de nuevo. Ahora, sí, respecto al peronismo en la ciudad, ¿por qué crecería? ¿No? Yo no creo que vaya a sacar menos de 27 puntos por ahí, pero no veo razones para que crezca en este contexto. Mantener los votos en algún punto sería un logro. Ahora, eso no necesariamente es un triunfo, salir primero. Sí, crecimiento respecto de la última elección. Decís que fue buena de Leandro Santoro a jefe de gobierno. La compararíamos con la última ejecutiva o con la última legislativa de fase 4. Hay muchas razones este año para que el peronismo en la ciudad crezca. Bueno, te podrían decir algunos, bueno, hemos lavado la identidad de la lista, tiene otro color, tiene otro nombre, es una campaña más distrital. Podríamos ver si esa estrategia funciona o no. Bueno, es que nunca vas a saber si en verdad hubiera sacado menos, si está conservándolo gracias a eso o no, ¿no? Sí. Sería ahí la duda. Yo ahí sí creo que es más en la línea de Genti, que es probar una nueva estrategia política, que ya le hemos hablado, digamos, una nueva canción, un nuevo color y demás, a ver cómo le va al peronismo en la cava. Teniendo en cuenta que lo hemos dicho 1.000.000 de veces y a veces es obvio decirlo, pero que el candidato del peronismo en la ciudad es un alfonsinista, ¿no? Y que el último candidato del peronismo a las elecciones ejecutivas presidenciales era un masista, ¿no? Venimos en un proceso en donde el peronismo está difuso, está eligiendo personas que no son de su núcleo. Hay un proceso, querramos o no, de lavado o de transformación que se da en los hechos, más allá de las narrativas, de la cuestión del liderazgo no de Cristina. Lo efectivo es que el candidato Leandro Santoro en la capital federal es alfonsinista y el último candidato a las ejecutivas era masista. Me quedé pensando en esto de por qué le iría mejor al peronismo en la ciudad. Me anoté los números. A Santoro sacó 32% en la última elección a jefe de gobierno, en donde finalmente se bajó el balotaje, y en 2019 Lamens había sacado 35, digamos. O sea, creo que ganar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es poder superar ese porcentaje, digamos, sí, del peronismo en sus diferentes variantes. Pero sí creo que más que nada se juega esto que decíamos al principio de la vida del PRO en la ciudad y la vida de Mauricio Macri, que hace cerca de 20 y pico de años, que es una persona omnipresente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que es una persona que, por más que no construya, tiene poder de daño. O sea, por algo se le dice el killer, ¿no? Sí. O sea, lo hemos visto limar a Patricia Bullrich, lo hemos visto destrozar a Horacio Rodríguez Larreta, lo hemos visto ahora destrozar a Silvia Los Penato en cuanto set televisivo pudo. Entonces, más allá de que él no tenga una presencia positiva, nunca desestimaría el poder de daño que tiene
para su propia fuerza, para las otras fuerzas, que bueno, quizás quede en un rol como eso, el que te hace daño. Sí, podemos ir mechando un poco cada una de las principales fuerzas, cómo fueron sus campañas y cómo son los perfiles, cómo llegan al domingo. En este sentido, me parece que lo del peronismo sí consolida una línea de campaña bien distrital, ¿no? Bien afianzada en los temas de la ciudad, como decíamos recién, como decía vos, Mili, una marca nueva, un color nuevo, un candidato que no es netamente peronista y desenganchado de lo nacional. Un dato, por ejemplo, de la lista que presenta Esa Hora Buenos Aires para este domingo es en los puestos centrales prácticamente no hay, o sea, hay uno o dos, corríjanme, candidatos identificados netamente con Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Creo que hay uno, si no me equivoco, de los 10 u 11 que podría llegar a entrar de esa lista. Bien desenganchado de lo nacional, ¿no? Hay una decisión en ese sentido. Contrasta con lo de La Libertad Avanza, sin duda. Me parece que ahí es en espejo, ¿no? La Libertad Avanza nacionalizando a pleno, Adorni es Milei, todo el gabinete en el acto, y el PRO, coincido también con vos, ahí como me parece como no entendiendo si tiene que nacionalizar o hacerla distrital la campaña, un poquito desorientado. No, y la campaña de Esa Hora Buenos Aires, como decías, digo, muy individual y muy solitaria, ¿no? O sea, es solo Leandro Santoro el que va a las actividades y demás. Muy distinto, eso, muy desenganchado, muy distinto a lo que hace Adorni y Milei, que de hecho Adorni no tiene propuestas distritales. Adorni no conoce la ciudad de Buenos Aires. Y en off o no en off se sabe que Adorni no quiere o no ha querido ser candidato a legislador. Uno lo piensa incluso lógicamente, dice, ¿por qué siendo vocero del presidente vas a querer, entre muchas comillas, rebajarte a una banca distrital, digamos? Sí, consideremos además que su vocería es particular, digo, no es que muy particular. El vocero tiene prácticamente un megaministerio a su cargo entre la cantidad de personal, tareas, funciones. Digamos, es bastante más que un vocero y es una de las figuras principales de gobierno, sí, estoy de acuerdo. Ahora, parece que es una de las marcas de este año que vayan a jugar a elecciones municipales, provinciales, etcétera, grandes figuras de la política nacional. Empezó Cristina sugiriendo que iba a ser candidata a legisladora bonaerense. Ocurrió también en las elecciones de Santa Fe, donde vimos candidaturas también muy fuertes para la constituyente. Bueno, ahora lo mismo Coqui Capitanich de candidato en el Chaco en una elección provincial, no para el gobernador. Bueno, lo mismo estamos viendo ahora, ¿no? Larreta venía a ser candidato a presidente, ahora es candidato a legislador. Bueno, Adorni quedó en esa volteada, ¿no? Ponemos toda la carne de asador en un año en el que se reconfiguró la política argentina. Sí, algo que se reflejó, esto último que decías, lo decíamos también en el acto de cierre, ¿no? Y también está lindo repasar un poco cómo fueron esos actos. Ayer mi trasnoche fue viendo en diferido el del PRO, por ejemplo. Bien. Muchas reminiscencias de los actos clásicos del PRO, los colores, los globos, Ketambiónica y Mauricio bailando. Pareció una fiesta de despedida. Sí, ¿no? Como si fuera el cierre, una más, una última. De las Dance. Sí, me pareció eso, no sé, incluso cómo Twitter se come a la política, ¿no? Esos chistes del Macri negro. Sí. Una cosa es el chiste ese en Twitter y otra cosa es que lo hagas vos mismo. Como no lo entendiste, me parece. Sí, arrancó, bueno, quien no lo vio, le ahorramos ponérselo en YouTube, el acto de cierre del PRO fue en el Club 17 de agosto, en Villa Porredón, en mi barrio, además. Arrancó Darío Nieto conduciendo como en un plan medio animador, pero a mí la sensación que me dio es que estaba como desangelado el acto, ¿no? Como que faltaba un poco de sustancia, de ganas, incluso los que pasaban a hablar y la gente abajo, faltaba un poco de onda ahí. Creo que también era una épica forzada vieja. Sí. Y le está pasando al PRO y le está pasando a todos los espacios políticos. Digo, la falta de épica y forzar algo viejo. Como cuando algo se vuelve calabaza, ¿no? Sí. Un poquito. No, y sobre todo el PRO para mí, porque es un cambio de ciclo, porque si repasamos la historia del PRO muy, muy breve, es una de las fuerzas políticas que emerge con fuerza junto con el kirchnerismo después del 2001 y puntualmente en la ciudad después de Cromañón, o sea, después de 2004. Después, bueno, todos sabemos lo que pasó con Ibarra, después Macri gana la jefatura de gobierno en 2007, pero está muy asociado a ese momento. Sí, que tenía gestiones progresistas la ciudad incluso, ¿no? Bueno, pero ya quedó muy lejos. Sí, total. El 2001, o sea, ahora quizás quedó cerca porque tenemos algunos recuerdos de la falta de comida básicamente, pero está lejos en
en la épica de lucha el 2001, y está lejos Cromañón. Y digo, pongo Cromañón porque en la ciudad fue un hito y porque en el PRO y en el macrismo fue un hito muy central, pero ya es otra etapa. Ya es otra etapa, eso quedó muy lejos como la forma de hacer política reaccionando a episodios de corrupción o tragedias vinculadas a la corrupción. Es otro momento. Entonces coincido que parece una fiesta de despedida, coincido con lo que dice Jofe, que parece una fiesta de despedida porque es otro ciclo. Ya no es la misma forma de hacer política y no interpela lo mismo ese PRO que venía a proponer la pureza de las instituciones y la república. Ya el PRO ya es la corporación política en la Ciudad de Buenos Aires y como todas las corporaciones políticas en los últimos 5 años de la política argentina está cayendo. Todavía no entiendo por qué desdoblaron a Mayo. Buenísima pregunta. Todavía no entiendo ese movimiento del PRO, me parece que fue un error. Digo, si me pongo el traje de asesor político de Jorge Macri y Mauricio Macri, diría, no desdobles a Mayo. Si querés doblar a lo sumo, desdoblá un poquito antes de la general, cuando ya se le acaben los dólares del fondo al gobierno nacional. Digo, ¿por qué tomaron esa decisión? Quizá tenían la expectativa de un mejor acuerdo con la Libertad Avanza. Cosa que no ocurrió y no viene ocurriendo, ¿no? En Provincia de Buenos Aires tampoco lo tienen del todo cerrado. Yo creo que el PRO espera todo el tiempo una devolución de gentilezas de las muchas que le hace la Libertad Avanza y no le llega, ¿no? Y es como, es para charlar en terapia, ¿no? Como Total. decir, bueno, todo eso que vos das no necesariamente va a volver igual. Vos fijate si querés seguir dándolo. Un gran aprendizaje para la vida. Es tu definición, ¿eh? Nadie se comprometió del otro lado a darte eso mismo. Exacto. Y creo que también en algún punto piensan que a ellos no les va a tocar. Que la Libertad Avanza se va a ir comiendo al peronismo, que se va a ir comiendo a otros partidos provinciales, etcétera, pero que como ellos acompañaron tanto y se mantienen cerca, digo, no solo por bondad, ¿no? Obviamente también pues entienden que su electorado, si no, se les va a terminar yendo igual. Pero creen que a ellos no les va a tocar. Y en algún momento, si esto sigue así, también les va a tocar. Y parece que ese momento está cada vez más cerca. Bueno, un dato que dijo Macri, lo escuché a Macri ayer, en mi madrugada amarilla que tuve, antes de irme a dormir. Bomba, amigo. Sí, bárbaro. Hace tipo 1 de la mañana estaba en la camucha con la compu viendo el acto del PRO. Bueno, pero me llamó la atención, claro, es un dato de la realidad. Dijo, nuestros últimos 2 candidatos a presidente ya no están acá. Decidieron irse. Y claro, eso fue hace el año pasado. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, están afuera. Sí, lo que él no dijo, seguramente, yo no me di ese gusto en vida, sí, pero no lo escuché, pero seguramente no dijo que él cuando supuestamente apoyaba a Patricia Bullrich y le preguntaban en todas las entrevistas si la apoyaba a ella o a Milei, era lo suficientemente ambiguo para que ella y después se le vaya, obviamente. O sea, nunca dijo concretamente mi candidata es ella, la apoyo a ella, hacía todo el tiempo un juego de doble filo. Y bueno, eso seguramente no lo reconoce, pero también tiene que ver con la oración de su propio espacio, que se le van la gente porque él no conduce hace tiempo. Sí, que continúa envuelto el PRO en las llamas de lo que fue la explosión de Juntos por el Cambio, el final, la coda de su presidencia y toda esta interna que tuvo en la última elección presidencial. Creo que las esquirlas de eso todavía están haciendo daño y como llega el PRO a esta elección, tiene que ver, es un capítulo más, digamos, de esa crisis en la que viene envuelto. También al peronismo, ¿no? Se le fueron algunos candidatos a presidente. Sí. Estamos diciendo Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se corrieron del PRO, pero Alberto Fernández se corrió de la escena política, Daniel Scioli se fue a la Libertad Avanza, Sergio Massa sigue sin estar afiliado al Partido Justicialista, es decir, tiene como su propio juego, hay que ver finalmente en qué deriva, pero hay están un poco deslindados los candidatos a presidente después de la representación que se les asignó, porque digo, a fin de cuentas es la persona que está ocupando un lugar que representa todo un conjunto de ideas, un programa político, etcétera, y después es como, bueno, si salió bien, estoy, y si no, veo cómo me acomodo. En lugar de decir, bueno, ahora tengo que representar este 40% que saqué, este 30%, este 15%, este 20% en cada uno de los casos, ¿no? Parece como que terminara como si fuera una aventura personal. Y no, la candidatura expresa todo un conjunto de partidos políticos, ciudadanía, etcétera, que después hay que seguir representando, o intentarlo al menos. Sí, se juega mucho el PRO, ¿no? Bueno, los 3 espacios se juegan mucho, pero digo, el PRO en el territorio que es
su nicho, su marca, su historia, la ciudad de Buenos Aires. Salir tercero, por ejemplo, en su distrito es un golpe duro, ¿no? A todo nivel. En la charla que tienen con La Libertad Avanza todavía abierta, creo, parece, en la provincia de Buenos Aires. Pero también a nivel nacional, la figura de Macri, el PRO como sello, digo, imaginemos un escenario, hoy en día está todo abierto, pero imaginemos un escenario de un macrismo tercero, bueno, es realmente un golpe duro. Sí. No, y ahí en estos últimos días Milei atacó al PRO directamente, les dijo los fracasados sí, amarillos, sí. les dijo bueno, ahora me estoy olvidando, después Mauricio dijo que Milei estaba alucinando, que estaba profundamente desilusionado. Milei dijo esto, los del PRO son gente perversa. Digo, ahí, más allá de que sabemos de que de todo se vuelve, y en esta era de Milei, uno puede decir en vivo y en directo un montón de insultos y se vuelve tranquilamente. Justamente creo que es lo más interesante, lo más llamativo esto que dice Joffe. O sea, aún así, el PRO da y da y da, esperando que vuelva. Y no hay que perder de vista esto también, de si el PRO y la Libertad Avanza van o no juntos en los territorios, que la mayoría en las últimas elecciones han ido o en unas alianzas pequeñas o separados, o en la capital, como decidieron ir separados. ¿Qué tipo de buena voluntad va a seguir teniendo el PRO para con la Libertad Avanza, si la Libertad Avanza empieza a limarlos en los territorios, cuando la Libertad Avanza necesita de legisladores en las cámaras para las reformas que se vienen, que necesitan pasar por el Congreso? La reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional, que no pueden salir por decreto, o sea, son los pedidos del Fondo Monetario y los necesita. Entonces, ahí hay que ver, creo que si tienen un mínimo de orgullo el PRO, ¿no? De seguir cooperando para esos hitos tan importantes de la Libertad Avanza, aún no viendo devoluciones de ninguna manera, ni de cargo ni de nada. Es que, a fin de cuentas, es el mismo programa político, ¿no? Por supuesto. O sea, hay algo ahí que es, me encantaría no votarle solo para complicarlos un poco, pero comparto el programa y tengo los mismos jefes. Además, son la misma persona, literal. Medio que este acuerdo con el fondo deriva de algún otro acuerdo con el fondo más o menos reciente, ¿no? Y no hablo de Humán, sino específicamente de Macri. Entonces, digo, todo les indica que tienen que acompañar. El problema es cómo se van diluyendo en el camino. ¿Puedo retomar lo de los territorios? Porque me parece que por ahí es interesante. Yo escuché mucho, y de hecho lo dije acá, lo dijimos, lo de la nacionalización de la elección porteña. Creo que es como la retroalimentación consecuente de la porteñización de la política nacional de hace unos años. O sea, a mí no me sorprende tanto. Sí me sorprende porque Leandro Santoro va a ser un concejal, no es que va a ser el jefe de gobierno, ni el presidente, ni nada. Me sorprende como el foco tan puesto. De todos modos, el federalismo de este país es bastante precario, dudoso y mentiroso, y todo sucede en Buenos Aires, y todo sucede en la ciudad de Buenos Aires, pero lo amplió un poco más al territorio bonaerense. Pero hace años que se viene porteñizando la política nacional. ¿Por qué no se nacionalizaría la porteña? Y me refiero a los últimos presidentes. O sea, Macri es de Tandil, de la provincia de Buenos Aires, Cristina bonaerense, Axel es bonaerense, Alberto Fernández era un dirigente del PJ porteño, Milei, o sea, todos los últimos candidatos o periodistas, no, o presidentes, o presidentes o candidatos de relevancia son bonaerenses. Dejemos el asterisco ahí con Cristina, porque si bien es bonaerense de nacimiento y es donde hizo mucho peso en la política en los últimos años, el crecimiento de la figura de Néstor y Cristina viene de Santa Cruz, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Es la última gran llegada, pero puede ser, estoy de acuerdo, todo lo demás. Te lo concedo, igual yo veo, como decís vos, que en los últimos años decidió jugar electoralmente en un distrito concreto y no en otro, pero sí, ponele que está bien lo que decís. Todos los demás son bonaerenses, sí. Porteños bonaerenses, todos, Guado incluso, que era, nos lo olvidamos, pero también fue un candidato a presidente por unos días. Por unas horas. Por unas horas. ¿Fueron 48 horas? Claro, bueno, flyer, todos son bonaerenses. Entonces hay una porteñización de la política nacional. No me llama tanto la atención que haya una nacionalización de la política porteña, porque en un punto vienen de la mano hace bastantes años. Sí. Por eso
Estoy de acuerdo, yo trato de no decir está nacionalizada justamente por eso, para cuidar un poco también las distintas influencias que ejercen los resultados y las discusiones políticas en el resto de los territorios del país. No sé, por ejemplo, por caso, en los últimos meses vimos una discusión importante en el seno del peronismo donde uno de los actores era Ricardo Quintela, sí, ¿no? Que de alguna manera traccionaba una mirada federal del interior, de las provincias. Lo mismo con las discusiones que a veces da el peronismo o el panperonismo de la provincia de Córdoba o el cordobesismo, ¿no? Aparecen ese tipo de matices y de facetas, pero coincido sin dudas que mucho de la política, por razones naturales y por razones también construidas en términos históricos, ¿no? De la centralidad que tiene la ciudad de Buenos Aires, el poder político radica acá, el poder económico, el poder mediático radica en la ciudad de Buenos Aires, pero sí, claramente hay un reclamo, ¿no? del resto del país hacia la ciudad de Buenos Aires, histórico, que va desde fondos de dinero, que va desde participación política, desde incluso la forma en que se cuenta el país, que se relata, que se lo muestra hacia el resto del mundo, que sin dudas es una relación de tensión histórica. Lo vemos en la conformación de nuestro Estado-Nación, ¿no? Entre las provincias y la ciudad. Llegó incluso a guerras civiles, pero bueno, estamos yendo muy atrás. Sí, yo te voy a decir una cosa. Quizás me voy a dar la licencia de especular un poquito con resultados del domingo. Y vos me dirás, pero se va a morir, Genti, algunas cosas mueren. El capítulo. Pero, ¿qué va a pasar? Quizás el día lunes haya un análisis del hecho maldito con los resultados puestos. ¿Capítulo especial? No, algo parecido. Lo podemos dejar en suspenso. No, contá. ¿Lo contamos? Decilo, si te morís de ganas. ¿Lo cerramos? Sí, dale. Bueno, el lunes por la mañana va a estar publicado en la revista Anfibia, por todos ustedes conocida, una nota de análisis político de los resultados de la ciudad de Buenos Aires, hecha por este colectivo hermoso, que es el Hecho Maldito. Vamos a estar laburando hasta altas horas de la madrugada del domingo. La duda es cómo vamos a ponernos de acuerdo para escribir una sola línea. Sí. ¿O va a haber como debate adentro de la nota? Claramente es un quilombo lo que tenemos que encarar. Sí, Poli dice 2 puntos. Cofe interrumpe. Sí. Dice lo contrario. ¿Cómo vamos a unificar un criterio? Sí, bueno, no sé. Bueno, pero notición. Sí. Y bueno, gracias a los amigos de la revista Anfibia por convocarnos. Nos escuchan y los leemos, así que es una retroalimentación como muy natural. Pero bueno, sí, vamos. Interesante poder que este capítulo siente un poco las bases del análisis y después se termine de profundizar y de concretar el lunes en la revista Anfibia. ¿Todavía no nos seguís en las redes sociales? Somos Maldito Hecho en Twitter, El Hecho Maldito OK en Instagram y en YouTube, y en Spotify, El Hecho Maldito. Por ejemplo, algo que vamos a poder corroborar o no en ese texto que vamos a publicar el día lunes. La Libertad Avanza, decíamos recién, hizo un acto de cierre con toda la carne al asador, con Milei central, todo el gabinete atrás, movilizaron gente, incluso aparecieron versiones que hablaban de que utilizaron algunos recursos de la llamada vieja política, gente que dijo que se le garpó, no se le garpó, bueno, toda esa cuestión que es más de color, si se quiere, a mí no me preocupa demasiado. Pero quiero decir, está jugando tanto la Libertad Avanza en esta elección, la está nacionalizando tanto, que solo le sirve un buen resultado, ¿no? Sí, igual creo que la Libertad Avanza tiene un activo que les reconozco bastante en su narrativa, que lo comprobó después de las elecciones provinciales, que es convertir en triunfo cualquier cosa. Sí. Así que si sacan 10 puntos, salen tercero, lo van a dar vuelta. Todo es una historia, un flyer espectacular en el Instagram de Javier, en el Instagram de Libertad Avanza. Todo es un triunfo con el león de inteligencia artificial. Entonces, no me preocupa tanto, porque creo que son capaces de transformar un segundo lugar de Adorni en un triunfo. No, un segundo seguro, pero un tercero. También. No, también porque le ganamos al PRO. Digo, de alguna manera algo va a aparecer. Sí. Está bien, pero no son magos. Adornis, pero el próximo episodio, no sé, lo hago con... Sí, la remera de River, la camiseta de River. No, pará. Estás pidiendo mucho. Pero ¿por qué saldría? ¿Por qué saldría? ¿Saldría tercero abajo de quién? Claro, no tiene. No, bueno, pero aparecieron algunas encuestas en las últimas semanas. Sospecho que tal vez con alguna ayudita del PRO, que la colocaban a los Penato 2-3 puntos arriba de Adorni. Bueno, con lo de ficha limpia creció, según las encuestas. Sí, creemos en las encuestas. Por eso, para mí no está cerrado ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar. No. No, y esto lo digo porque hay mucha gente que está muy tranquila, diciendo, no voy a votar a una de las listas que sacan 2 puntos para estar más tranquilo yo. Me parece que no está claro que Santoro salga primero, Y ahí
importa mucho la suspensión de las PASO, ¿no? Digo, estamos yendo a una elección con 17 candidatos. Entonces tenés la posibilidad de elegir Sí, no, entonces, Caruso. 14 más. Sí. Claro. Sí, vi un cartel en la 9 de julio de Caruso Lombardi. Che, qué interesante. Hagamos bien los cambios. No, me deprimen muchas de las candidaturas este año. Llego mal a la elección del... A mí me bajoneó mucho el acto de cierre de Lula. Ya me deprime de por sí. Sí. Ir a votar a la pantalla. La jornada lluviosa que se espera. Unas pastas, algo. Muchos de los candidatos también me deprimen. Así que llego mal, Llego mal a votar. A mí me des un abrazo, me doy el paro y te lo doy. Pero coincido con vos, no veo tan claro que esté asegurado ese primer lugar. Si nos vamos a la matemática pura y dura de los votos del peronismo en la ciudad en las últimas elecciones, sería extrañísimo que Santoro no ocupe el primer lugar. Pero eso se define el domingo y hay que ver cómo termina ocurriendo. Y después, sí, el gobierno tiene esta cuestión de presentar todo como un triunfo hasta la elección del Papa, ¿no? Se puso León, listo, León es nuestro. Ahora, eso en algún momento se termina, siempre decimos lo mismo, ¿no? Algún día va a pasar de moda ser mala gente, veremos cuándo, habrá que contribuir a que eso ocurra también. Creo que en esa línea fue el cierre de campaña de Santoro también, ¿no? Como diciendo, bueno, basta esta de la moda del odio por el odio, de que cuanto más cruel mejor. Ojalá eso tenga una representación en votos porque me parece valioso volver a poner la humanidad al frente y ojalá sean más las personas que piensen de esa forma y fuera de estas cuatro paredes. Bueno, no viaja Milei al acto de, no sé si se dice Asunción, de León 14. Sí. También supongo que porque se va a quedar a festejar, vuelvo a lo que decís vos, Mili, o sea, decide quedarse y convertir en triunfo cualquier resultado que suceda el domingo. Yo estoy de acuerdo que el primer puesto y el segundo no están claros, me parece que el tercero está un poco más claro, pero bueno, veremos igual, no sin hacer futurología, pero creo que Milei decidió no viajar a un evento muy importante a nivel internacional, muy importante de política internacional, para priorizar, quizá por primera vez, porque siempre está viajando cuando pasan cosas acá, para priorizar la elección de acá, y eso es porque yo entiendo y coincido con vos en que quiere transformarlo en triunfo. Sí, algo que le salió muy bien es la inflación. Y el acuerdo con el fondo, porque los acuerdos con el fondo suelen ser inflacionarios, quizás no inmediatamente en el primer mes, pero teníamos una especulación de qué pasaba con el levantamiento del cepo, con el acuerdo, y la verdad es que la inflación se desaceleró casi un punto, o cerca de un punto, y ese es un triunfo que puede mostrar. Entonces, es verdad que siempre convierte todo en triunfo. Ese me parece que el fondo, al final, Georgieva de verdad lo ayudó electoralmente, porque tiene algo para mostrar muy concreto que es, mirá, todos estaban especulando que ahora se movía todo y se desaceleró. Sí, o sea, me sé todo, diría yo, porque si uno ve la evolución inflacionaria de los últimos 8 o 9 meses, estamos hoy al mismo nivel que septiembre del año pasado y en más o menos 2,7, 2,8, tuvimos un piso de 2,2 creo, que fue lo más bajo. Después tuvimos el salto del mes pasado, que fue 3,7. Sí, había una especulación que hablaba de que ese recorrido ascendente de la inflación iba a continuar. Este mes dio un poco menos, pero sí, a ver, si uno ve la evolución, encuentra como una especie de meseta que no puede romper hacia abajo. Igual coincido que el principal activo es que no se haya disparado. Sí, que igual... eso creo que sería un golpe durísimo para el gobierno si de repente la inflación empieza a subir 2-3 puntos todos los meses. Más para mí porque renovó el alquiler. Sí, pero... con un nivel de intervención feroz, ¿no? Estamos hablando desde intervención que vienen teniendo desde que comenzó el gobierno en el mercado de cambios. Sí. Y ahora una intervención abierta en las paritarias. Siempre se supo por lo bajo cuáles eran los techos, cuál era la pauta salarial, como se le dice cuando el Poder Ejecutivo sugiere por dónde deberían ir los acuerdos. Ahora salió directamente con un comunicado diciendo que no homologaban una paritaria, como es el caso de la paritaria de comercio, una de las más importantes del país, que representa más trabajadores. Es decir, ya el nivel de intervención en la economía es total para sostener un modelo que por todos lados se resquebraja y para llegar bien a las elecciones de este año. Creo que efectivamente eso les está funcionando. Coincido, en términos electorales está acomodado para que funcione, con la idea de que pareciera que si la inflación sigue bajando, bueno, eventualmente vas a empezar a recuperar. Ahora, lo que vienen mostrando, si lo vemos,
es que aún si la inflación baja, no vas a recuperar, pues siempre se ocuparon de que los salarios estén por debajo. Entonces, es muy difícil que en algún momento eso mejore. Lo que necesita una familia tipo para no ser pobre es una locura ya. O sea, en eso totalmente de acuerdo. Le sale bien la inflación, pero nosotros sabemos que no está saliendo bien nuestro proyecto de vida basado en el salario. Con menos de 1.200.000 pesos, creo, está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué lo basamos en el salario? Contame. Otra vez te vamos a tener esta discusión. No, y además, esto que contás de la paritaria de comercio, más allá de la cantidad de personas que laburan en el rubro, es la paritaria que marca las otras paritarias. O sea, entonces hay una confirmación de que no se va a homologar nada por arriba del 1%, no importa cuánto salga la inflación. Y si bien la inflación le sale bien al gobierno, el número que desde que asumió está en caída, lo decimos siempre, es el consumo. Y el consumo es lo que hace girar la rueda de la riqueza de un país. Sí, una pavada que dijo hace poco Javier Milei fue que esos números estaban mal porque ahora todo el mundo compraba por e-commerce. Azúcar por e-commerce, decís. Tipo, voy a Mercado Libre y digo, Sacheli. Cosa que todos los que saben del tema y que se pusieron a estudiarlo dijeron, es mentira, el crecimiento en el e-commerce no compensa de ninguna forma eso, hay un montón de productos que no se consumen por esa vía. Digo, es cierto, viene creciendo, pero no tiene nada que ver en el impacto en esa baja de números. Porque la respuesta suena muy inteligente, ¿no? Cuando vos lo decís, yo me quedé pensando un rato, digo, ¿tendrá razón? ¿Habrá que verlo? Me puse a ver de los que sabían del tema, pues capaz que estábamos mirando mal esos números. Bueno, no, por las dudas, si a alguno le pasó igual que a mí, que dudó de que quizá el presidente en esta nos decía la verdad. Sí. Not. Además, la inflación núcleo dio más alta que la general, eso también para reconocerlo. Cuando da más abajo que la general, es una bandera de Milei, ¿no? La inflación núcleo, repasamos, es aquella que no está atada a factores estacionales, ¿no? Que no tiene que ver con las cuestiones coyunturales, como en el caso de marzo hay bastantes. La inflación núcleo, que son aquellos precios... digamos, se suele utilizar ese indicador para tener una mirada más fina, más precisa de cuál es el recorrido del índice de precios. En ese sentido, bueno, aparece un signo de pregunta de parte del gobierno hacia adelante, como lo venimos repasando ya hace bastante tiempo. Es cierto que hasta ahora el gobierno logra contener ese indicador, pero bueno, me hizo acordar esto que decías del e-commerce, como alguna vez cuando la inflación dio más alta de lo que esperaba el gobierno, pero la núcleo dio más abajo, fue como casi un argumento central de Milei, de Adorni, cuando relataban o narraban el índice de inflación, y decían, no, pero miren la núcleo que está 3 puntos abajo, eso significa que estamos aplastando la inflación. Bueno, ahora la núcleo le está dando más arriba, ¿no? Bueno, eso sin dudas tiene que ver con esto que venís diciendo también, se suma a lo de la recesión, porque si tenés una inflación que no rompe el piso y al mismo tiempo tenés un enfriamiento de la actividad, una recesión de la actividad económica, salarios que no crecen, bueno, eso va generando una bola que puede traer un problema más fuerte en el futuro, ¿no? Sí, es una bola que puede traer problemas más fuertes en el futuro, pero es una bola que tiene, todavía le quedan años de vida útil, ¿no? Entonces, sí, hay que ver. ¿Cuánto se puede sostener un sistema así de empobrecimiento de un país? No sé si años, vamos a ver. No sé, o sea, una gestión más por ahí tira. A Macri le duró poco. Claro. Hubo un momento, a Macri le duró hasta el tercer año del mandato. Sí. Lógicamente, ¿no? A ver, comparamos para tener elementos, que son los elementos que podemos tener para el análisis, ¿no? No significa que le vaya a pasar así a Milei. Pero bueno, qué sé yo. It's a developing story. Epa. Muy bien, es increíble. ¿Le ponemos así el capítulo? Yo estoy rendido. Ya está, ¿qué van a decir después de eso? ¿Ese título decís que lo pongas? No sé, me parece mucho. No le vamos a poner un título en inglés, o la de Recipayo. No estamos hablando nada de que no está yendo nadie a votar. Ay, es verdad. Y es lo mismo que vos. Porque, digo, ponele que, conecto con lo que decíamos recién, ponele que al gobierno le va bien ahora por la inflación, no sé qué. Es lo mismo que gane sobre un padrón electoral que vota en su gran mayoría que sobre un padrón en el que vota, en una elección en la que vota el 60% del padrón. Sí. O sea, en la misma victoria, si ¿se entiende lo que digo? Si vos ganás una elección en la que vota 40% menos de gente,
tiene el mismo valor, sí, ganaste, pero digo, sí, tiene un matiz. Y el que esté votando poca gente es un dato. Repaso rápido los números para quienes no lo vieron. Chaco, 51% de participación electoral, Jujuy 65%, San Luis 60%, Salta 59%, Santa Fe 55%. Claro. De las elecciones Son de bajos, año. son bajos. Son sí. muy bajos. Yo creo que al gobierno no le molesta que pase esto, que se afianza en su núcleo duro, que igual participa, y que no le molesta que la gente se desentienda de la política porque es parte de alguna forma del plan de, bueno, destruir el Estado, romper con las instituciones en la Argentina. Y si algo colabora con debilitar la democracia, sin duda es que la gente no vaya a votar y no se sienta ni siquiera remotamente parte del sistema en el que vive. O sea, estamos hablando de que casi la mitad de la gente, en algunos casos, no fue a votar en las elecciones que le representan. Es un montón. O sea, un montón de personas que no sienten que puedan influir en nada en ese resultado ni les importa lo que vaya a pasar. Yo creo que eso es un triunfo, digamos, de la antipolítica encarnada en La Libertad Avanza, que es eso, es que no me interesa ir a votar porque yo sé que la política a mí no me cambia nada. Y creo que eso es lo preocupante también en el sentido de que, lo hemos hablado acá, que hace unos pocos días Karina Milei dijo que la idea es que las ideas de la libertad sobrevivan después de Javier Milei. Y eso es lo grave, digamos. De hecho, haciendo una analogía o cruzando cosas que han pasado en los últimos días, Pepe Mujica falleció hace muy poco. Y él en una de las últimas entrevistas decía que uno de sus grandes logros era haber armado una organización política que lo trascendió a él y de hecho ganó las elecciones sin él. Y que él estaba muy preocupado, por ejemplo, por Argentina y por Lula. Que quién queda después de Lula, quién agarra el bastión de mariscal de Lula. Y creo que eso es algo que La Libertad Avanza lo tiene muy claro, que sabe que quiere que sus ideas prosigan y que aún no lo estamos viendo, pero en algún momento van a empezar a formar más cuadritos. Creo que esa también es la idea de empezar a jugar en las provincias, de empezar a tener cuadritos para que sus ideas prosigan en el país. Qué alentador lo que me está diciendo. Pero lo No, siento, estoy amigo, de eso es acuerdo, lo me que parece creo. muy importante que lo pensemos. Y una más del ausentismo, que es, escuché bastante en los últimos días la idea de que, bueno, ahí está el voto peronista que falta, ¿no? A mí me genera dudas. Yo creo que ese voto peronista que falta hoy es el que se fue con La Libertad Avanza. El que hay que tratar de recuperar. Es decir, es más difícil todavía que convencer a la gente de volver a ir a votar. Necesitamos convencerla de que deje de acompañar al oficialismo y se vuelva a sentir representada por una opción de futuro por fuera de eso, ¿no? Como me parece todavía más difícil. Ojalá, y ojalá sea ese ausentismo el voto que está faltando, porque sería un poco más fácil. Es solo cuestión de empujar un poquito. Sí, hay que de decir, tocar un par de puertas más, no de dar vueltas a esos votos. sí, hay que decir también que en las elecciones legislativas suele bajar la participación electoral, ¿no? Digo, no superan el 70%. La participación en el Chaco 51 es muy bajo, en Jujuy 65 no es tan bajo, es más o menos, está en la línea de lo que habitualmente suelen ser los guarismos de la participación electoral en elecciones legislativas en la provincia. En la ciudad de Buenos Aires todo va a conspirar contra la participación, hay pronóstico de lluvia, frío, voto electrónico, hace que mucha gente por ahí tarde un poco de más en el momento de la votación, se armen largas filas, algunas personas que están en la fila y ven que le faltan 20, 25 personas, si no se agiliza la votación se terminan yendo. Los que llegan tarde ven 20 personas en la fila, se vuelven a su casa. Bueno, vamos a ver cómo efectivamente pasa eso. Algo que me quedó colgado y que está conectado con esto último que decían de dónde están los votos peronistas que faltan. Vieron que se dio un gran debate respecto sobre todo de Salta y Jujuy, sí, la performance de las variantes justicialistas, y rápidamente se salió a hablar de la intervención, ¿no? del Partido Justicialista Nacional en las conducciones de los partidos justicialistas, tanto de Salta y Jujuy, como tirándole la culpa de la derrota o las malas elecciones. Solo para poner en contexto, digo, hay que ver la película completa, ¿no? Son partidos justicialistas que vienen haciendo malas elecciones hace muchos años, ¿no? Porque sacan, creo que fue el mismo domingo a la noche o el lunes a la mañana, que algunos analistas, periodistas, fueron varios, yo no estoy hablando de nadie en particular, fueron varios, dijeron rápidamente que la culpa es de la intervención de Cristina o del PJ en esos partidos provinciales. Bueno, sacaron 6 puntos y no es que vienen de sacar 40, ¿no? Vienen de sacar 5, 4, 6 también, digo. Entonces es un recorrido. No podemos tirarle. Justamente
incluso la intervención de parte del Partido Nacional tiene que ver con esas malas performances que vienen haciendo esos partidos justicialistas y cómo de alguna manera se fueron desenganchando de la representatividad de los sectores populares de esa provincia. Que no lo hayan logrado en un año o en 6 meses de intervención, bueno, está bien, lo podés señalar como una situación. Ahora, digo, no vamos a esperar que por la intervención en 5 meses, en una provincia donde hace 10 años venís sacando 4 o 5 puntos, de repente hagas una buena elección. Digo, es una falsa ilusión, me parece. Porque me parece que rápidamente se sale a tirar, a hacer una lectura apresurada, y que eso, lógicamente, está en el marco de la discusión que está abierta en el peronismo respecto de quién conduce, quién no conduce. Yo, en principio, te digo, bueno, sí, intervenir un partido en la provincia creo que es algo que uno buscaría evitar, ¿no? Poner una persona que no es de la provincia, que viene de otra, se toma un avión, baja. Pero bueno, es una herramienta que tienen los partidos en la democracia, digo. Estoy en parte de acuerdo. En parte, creo que también cabe la pregunta de por qué muchos dirigentes provinciales justicialistas decidieron jugar con el gobernador en vez de con el PJ, que no quiere decir necesariamente es una culpa de Cristina, sino es mucho más profundo, como decís vos, más anterior, de ver qué está pasando en la estructura partidaria y en el movimiento, o sea, más allá del partido, en el movimiento peronista en las provincias y en el país. O sea, estoy de acuerdo. También alguna autocrítica, pero como decís vos, de largo plazo, sí, hay que hacer porque... En el caso de Sáenz, por ejemplo, es un tipo que viene de un origen peronista, podríamos decir. Candidato a vice de Massa, cuando Massa fue candidato a presidente. Sí. Y Massa fue nuestro último candidato a presidente. ¿Se acuerdan del video en el que van Massa y Sáenz cantando canciones de Arjona en el auto? En el auto, sí. Se los recomiendo porque quizá alegre su mañana, su tarde, cuando estén escuchando esto. Sí. Uno de los mejores amigos, además. Pero bueno, digo, también pensar por qué pasa eso. Sí, no, claro, coinciden. No es la culpa de la intervención de los últimos meses, pero sí de algo podrido adentro de la Para mí la culpa es que bajan las banderas. Pero las bajaron hace 10 años las banderas, las variantes de esos PJs. Las bajaron hace 10, 15 años las banderas. Entonces, cuando se desenganchan de la representatividad de los sectores que tienen que representar y empiezan a negociar con las variantes de derecha, son variantes del PJ que le soltaron la mano a Cristina hace 10 años y se pusieron a negociar mano a mano con el macrismo en su momento. Después, lógicamente, hay que ver caso por caso. En las provincias muchas veces termina primando una lógica de conseguir bancas en las legislaturas provinciales, recursos para quizás los distritos, los departamentos intraprovinciales que tienen que negociar con el gobernador, recursos para ese pueblo, para esa ciudad y para ese sector de la provincia. Digo, empiezan otro tipo de variables que en los análisis a veces se pierden, pero me parece que lo central, para mí, desde mi humilde opinión, es eso, es estar desenganchado de las banderas y las reivindicaciones que tienen que originalmente representaban esos partidos justicialistas. Sí, en eso coincido. O sea, miraría más qué pasó con el peronismo en la reforma constitucional de Jujuy que lo que pasó en la intervención. Sí. Que igual, yo insisto, para mí también hay que mirarlo y forma también parte de lo que decía antes de la porteñización de la política nacional. Sí. Pero bueno, sacando eso, es verdad, o sea, hay cosas antiguas, hay cosas previas a eso. La Constitución de Gerardo Morales, hemos dejado de hablar de ella porque obviamente después se pasaron un montón de cosas en el país, pero en esa provincia tuvo profundas consecuencias sociales, con todos los sectores sociales, un paro docente histórico. Digo, quizás ahí hay que buscar más la causa, sí, o es multicausal, pero sí, coincido. Sí, total. Podemos volver a hablar alguna vez de Milagro Sala también, ¿no? Que hace un montón que no se la menciona. Esta semana se ratificó la condena que tiene Milagro, esta es una presa política de la provincia de Jujuy. Digo, vamos a decirlo. Último, y cierro, no fueron tan malos los resultados del peronismo en Chaco, 33% Capitanich, con 10% de la lista blue del peronismo, son 40 puntos en Chaco, 43 puntos en Chaco, en Jujuy el Frente Justicialista, Carolina Moisés también sacó creo que 11 puntos, más los puntos que sacó el PJ oficial. Digo, está ahí. Todavía tiene con qué. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el lunes publicamos nota de análisis de resultados en la revista Anfibia, así que estén todos atentos, que seguramente ahí en las redes sociales... Hay doble tarea de compartir este fin. Por favor, sí. Y otra cosa. El episodio y la nota después tienen... Sí. Sí, totalmente, sí, reposten todo. Si están escuchando este episodio sábado domingo,
avísele a sus amigas que se puede escuchar el lunes, martes, miércoles. Creo que hemos cumplido con que es un episodio que trasciende la elección del domingo. Como siempre, como Así siempre. que compartan porque nos interesa mucho que sea un episodio que deje huellas para el análisis. Así es. No solamente resultados. ¿Título? ¿Huellas para análisis? Siempre. Lo menos baitero no sale. ¿Cuál era el título que dijiste? No, it's a developing story. Eso. No. Algo baitero. Ahora tiene que ser así. Es gancho. Vos lo tenés que ver ahí pasar en una historia y le tiene que llamar la atención el título. Vas a correr a Dornia. Sí, Massa y San cantando Arjona. No sé, no importa, ¿viste? Mirá vos. Así le ponemos. Massa y San cantando Arjona. Una... En el auto. Cualquiera, ¿no? Qué lindo, me encanta la idea. Che, Tomando unos mates ahí en la ruta, en sí. Salta. Me encanta que no me están apurando este capítulo para cerrar. No, yo lo que tenía que hacer ya no lo puedo hacer. Ahí, Yo ya cerré mi cuaderno. seguime una horita más, ¿de qué hablamos? Bien, se terminó este capítulo de El Hecho Maldito. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Hoffele, estuvo Mili Pioletti, estuvo Ayelén Césare. ¿Césare o Césare? Césare. ¿Querés decir algo? Césare. César es italiano. Ayelén Césare. En las redes, haciéndonos videitos, van a poder ver nuestros bellos rostros de este día lluvioso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hemos grabado en el estudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestra casa. Como cada semana, yo soy Juan Gentile. Me despido hasta la semana que viene cuando hagamos un nuevo capítulo de esto que se llama El Hecho Maldito. Chau, chau.